Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Rincón Espiritual de Ángela. Hoy ya 31 de diciembre en España ya del 2025, ya estamos finalizando el año y no quería faltar a estar con vosotros para hacer pues lo que sabemos hacer aquí, que es astrología y hacer un análisis con mucho cariño por una petición que me han hecho. Ya sabéis, dejarme en comentarios todo, ya sabéis, dejarme en comentarios qué queréis que analicemos, ¿vale? Y Ana, poneros cómodos, bienvenidos un día más al Rincón Espiritual de Ángela, a un programa nuevo, a un análisis nuevo y siempre con astrología, con rigor, astrología real, astrología más tirando a la tradicional, aunque también cojo algunas cosas de astrología moderna, pero para ver según qué cosas hay que irnos a la astrología tradicional, porque la moderna en sí es muy difícil de predecir según qué acontecimientos si usamos planetas transpersonales o transgeneracionales como son Urano, Neptuno y Plutón. ¿Por qué? Y lo digo siempre. ¿Por qué? Porque estos planetas se descubrieron el siglo pasado. Entonces, no hay suficientes datos para saber qué efectos hacen estos planetas realmente que pueden hacer en el ser humano o a nivel mundial o a nivel simplemente personal, ¿vale? O sea, un tránsito de Plutón simplemente, primero que los tránsitos no se usan para predecir, ya sabéis, y segundo, que Plutón está tan lejos de la Tierra que su influencia, pues por lógica, es completamente mínima o inexistente ya directamente. Entonces, más bien son planetas que actúan a través de la astrología mundial, a través de lo que es la astrología mundial directamente. Bueno, yo sigo con mi pañuelo, como veréis. No me lo estoy quitando en todo este invierno. Está haciendo un frío tremendo en España, tremendo. Mm, y bueno, vamos a ver, esto que veis aquí es un pólipo que me ha salido por tanto resfriado. Bueno. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis hoy y lo voy a dedicar a todas las personas que hoy o en estas Navidades, pues por la razón que sea, están solas o por cualquier circunstancia, pues no tienen a alguien a su lado o su familia o lo que sea, que creerme que hay muchas personas así y tenemos que ponernos en el mundo. Y, y también, pues, dedicarles este espacio para que se entretengan, para entretenimiento, para poder aprender también, ¿no? Pero en definitiva, para que, bueno, tengan un rato pues, de entretenimiento y de aprendizaje de astrología, que creo que es una forma bonita de, pues, mantenerte entretenido y también, pues, informarte, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un programa de los que hago que son un poco larguitos, ¿eh? Así que poneros cómodos porque vamos a ver muchísimas cosas. Os voy a enseñar muchísimas cosas que hay que mirar para ver eh, lo que es el acontecimiento de la transición, lo que es el acontecimiento de muerte. Yo siempre hago muchos vídeos sobre esto, ¿vale? Porque creo que en otros astrólogos o en otros canales, pues es como un tema tabú esto de la muerte y del fallecimiento. Y la verdad es que es algo que es lo que tenemos más seguro que nos va a ocurrir. O sea, no hay otra cosa más segura que vamos a acabar todos en el mismo sitio, ¿vale? Por lo menos corporalmente. ¿Vale? Entonces, lo veo un poco así, de no hablar de esto, no sé, hay técnicas astrológicas para saber qué ocurre o qué ha ocurrido, no a término de después, que es lo que vamos a hacer hoy.
sino al término anterior también de que ocurra. O sea, se puede ver antes de que ocurra, más o menos se puede saber. Y lo que pasa que es que no encontraréis ninguno que os lo diga. Ese es el problema. No encontraréis ninguno que lo diga porque es muy fácil equivocarse, porque manejamos, para empezar, un calendario gregoriano que ha sido cambiado muchísimas veces. Por lo tanto, los planetas no entienden de cambios de calendario gregoriano ni calendario de quien sea. O sea, va mejor el calendario chino que el calendario gregoriano, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no se ha modificado tanto como el calendario gregoriano. Entonces, los planetas, según nosotros ponemos en el programa, están posicionados de una manera en una fecha que nosotros ponemos, pero esa fecha está puesta por el calendario gregoriano que usamos y ese calendario ha estado modificado bastantes veces. Entonces, puede haber margen de error. Por eso mismo, no encontraréis a ningún astrólogo que diga esto, el tema de muerte, de nadie, ¿vale? Y también porque es muy fácil equivocarse y porque, según mi experiencia de muchos años, nosotros no somos solo una carta natal y hay otras energías que influyen en ello, ¿vale? No solo en lo que esté escrito, lo que esté marcado, o los tránsitos, o las direcciones, o todo, o los atacires. Hoy vamos a ver muchas cosas, ¿eh? Vamos a ver tránsitos, direcciones, atacires de la muerte, vamos a ver direcciones primarias, vamos a ver la carta natal del personaje. Y bueno, sin más, poneros cómodos, de verdad. Gracias por estar ahí, gracias por todos los comentarios que me dejáis de cariño. Y ya sabéis, si queréis vuestra lectura de carta natal, si queréis que analice un personaje, pues me escribís aquí debajo o me escribís al email que dejo aquí debajo también siempre para tener vuestra propia lectura de carta natal eh, o revolución solar o cualquier técnica que necesitéis, ¿vale? Porque aquí una servidora lleva 21 años estudiando, no lo he estudiado todo, porque quien diga que lo estudia todo en astrología está perdido, porque la astrología jamás se termina de aprender, jamás. Así que, sin más, voy a ir al personaje de hoy, ¿vale? Que lo he hecho con todo el cariño del mundo. Además, lo voy a hacer con todo el respeto y con todo el cariño del mundo para sus fans y para, bueno, también la familia, ¿no? Si en algún momento dado puede ser que vean también para la familia, y para todos los fans con todo el respeto del mundo, de verdad, ¿eh? Es un personaje que, bueno, me ha llamado la atención, aparte me lo habéis dejado en comentarios varias veces ya, y bueno, vamos a analizarlo. Y no es ni más ni menos que pues Whitney Houston. Whitney Houston. A ver que encuentro una imagen de Whitney. A ver. Foto de Whitney. Aquí la tenéis. Ay, perdón. Aquí la tenéis. Preciosa, maravillosa, una voz tremenda. eh, eh, o sea, Whitney Houston hizo historia en la música. O sea, fue una mujer que bueno, hacía, tenía una voz totalmente que no era de este mundo, o bueno, sí que lo era, pero era una voz que difícilmente se da en otros cantantes. Y Whitney Houston, pues bueno, aquí la vemos ya un poquito más desfavorecida cuando iba cumpliendo años. Y bueno, ya sabemos todos por qué. Y hoy lo vamos a desmenuzar, ¿vale? Hoy vamos a desmenuzar y vamos a ver su carta natal, vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué condiciones de la carta natal nos marcan esas tendencias destructivas, como es el abuso de sustancias, eh, y vamos a ver también, pues, más cosas de ella, ¿no? Y vamos a ver también, pues, qué pasó el día de su fallecimiento y por qué, pues, desencarnó de la manera que desencarnó y además, no solo ella, vamos a ver un dato muy importante porque no solo ella desencarnó, sino que creo que a los 5 meses la hija también desencarnó. Y esto es algo que puede parecer casual,
pero puede tener también una explicación, ¿vale? Y vamos a intentar hoy a ver si la podemos dar. De momento vamos a empezar. Se llamaba Winnie Elizabeth Houston, nació en Newark, New Jersey, el 9 de agosto de 1963 y falleció en Beverly Hills, California, el 11 de febrero del 2012. Fue una cantante, compositora, productora discográfica, actriz, empresaria y modelo estadounidense apodada La Voz, y bien apodada. Es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, con más de 240 millones de reproducciones musicales en todo el mundo, y en 2023 Rolling Stone la nombró la segunda mejor cantante de todos los tiempos. Ahí es nada. Me pregunto quién sería la primera, pero ahí es nada. La segunda mejor cantante. Houston influyó en muchos cantantes de música popular y era conocida por su voz poderosa y conmovedora, sus habilidades de improvisación vocal y el uso de técnicas de canto gospel en la música pop. Tuvo 11 sencillos, número uno en el Billboard Hot 100, y es la única artista que tiene 7 sencillos número uno consecutivos en la lista. Houston logró una mayor popularidad al ingresar en la industria del cine cuando hizo la película del guardaespaldas, ¿os acordáis, no? Sus elogios incluyen 8 premios Grammy, 16 Billboard Music Awards, 2 premios Emmy y 28 Guinness World Record. O sea, tenía 28 premios Guinness. Imaginaros, o sea, eh, es que era la voz. Las inducciones de Houston incluyen en el Salón de la Fama de los Grammy 2 veces, en el Salón de la Fama de Música de Rhythm and Blues, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el Salón de la Fama de New Jersey y en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Vamos a ver un poquito. eh, eh, Vamos a ver madurez y consecuencias del éxito y controversia. En el año 1998 grabó un dueto con María Carey en el estudio de Nueva York y las dos divas cantaron por primera vez juntas la canción titulada When You Believe. No puedo poner no puedo poner música aquí en el vídeo, me encantaría ponerla, pero no puedo ponerla porque me salta derechos de autor y viene YouTube y me arrebata la cabeza. Incluida la banda sonora de la película de animación El Príncipe de Egipto, la cual narra la vida de Moisés. La canción fue lanzada en noviembre y ganó el premio Oscar a la mejor canción en marzo de 1999. Meses después, Houston volvió al estudio para lanzar su primer álbum, que no era banda sonora en 8 años, My Love is Your Love. El álbum consiguió vender cerca de 10 millones de copias en todo el mundo. Es que os dais cuenta que es que todo lo que tocaba esta mujer, lo hacía oro. 10 millones de copias en todo el mundo. Es que entonces los álbumes se vendían. O sea, no es como ahora, que se descargan desde una plataforma o se escuchan desde una plataforma con internet. No, no, es que antes comprábamos los compact discs que se llamaban o los CDs, eh, y poníamos así la música. Y mucho antes usábamos cintas de cassette que tenían dos agujeritos en medio y que tenían una cinta que íbamos rebobinando y poniendo. Y eso era lo que pasaba antes. Ahora esta era la era del Internet, la era de la tecnología, la era de Acuario y por lo tanto, pues es que ahora ya todo se descarga, se escucha, lo ves en YouTube, etcétera, pero antes no había nada de esto y entonces se compraban los compact discs, los CDs y las canciones esta mujer vendía 10 millones de copias en una canción que sacaba. Entonces, pues bueno. Ya os podéis imaginar. Em, a ver. Vale. Whitney produjo dos nuevos trabajos para Disney en 2003, la película de la televisión de Cheetah Girls, protagonizada por Raven Simone y The Princess Diaries. En noviembre del 2003 vio la luz su sexto proyecto de estudio, un álbum navideño titulado One Wish, The Holiday Album. El álbum constituía
consistía en canciones de clásicas de Navidad como The First Noel, Deck the Hills, Silent Night, eh, eh, bueno, y otras tantas, ¿no? Y obtuvo el disco de oro en Estados Unidos. Es que cada cosa que sacaba esta mujer era disco de oro. Ahora vamos a ver en la carta, porque todo esto lo estoy leyendo para que nos pongamos un poquito en contexto y también para ver luego en la carta, porque sabéis que este análisis ya no es como, no es un vídeo informativo, es un vídeo análisis, por lo tanto es un vídeo más largo y os pongo en contexto de todo para luego poder traducirlo a la carta natal, ¿vale? Y que lo veáis en la carta natal. Entonces pone que de 2003 a 2005, después de 5 días de estancia en un centro de rehabilitación de drogas en marzo del 2004, situación que se volvió a repetir en ese marzo del 2005 durante 2 meses, se embarcó en una gira internacional Soul Divas con Natalie Cole y Dionne Warwick, que se prolongó durante todo ese verano. Aquí hay una cosa que tengo que decir, y es que a Whitney Houston, por lo que he estado informándome, para hacer el programa, porque sabéis que yo leo las cartas a la misma vez que vosotros, aunque las preparo lógicamente para poder tenerlas, pero las leo a la misma vez que vosotros. Pero he estado informándome un poco sobre la vida de Whitney Houston, ¿no? Para hacer el programa. Y tengo que decir que a Whitney Houston le pasó un poco lo que a Amy Winehouse. Y es que el padre de Whitney Houston, a pesar de que Whitney tenía un problema muy serio de, em, pues de adicción, tenía un tema muy, pero muy serio, ¿eh? O sea, muy, muy serio, muy extremo. Estamos hablando de una persona que tenía millones de dólares y que eso hace que no haya ningún control con el consumo de sustancias. O sea, las personas ya que no tienen millones de dólares no tienen control con el consumo de sustancias. Imaginaros una persona que tiene millones de dólares. Entonces, Winnie Houston tenía un problema muy grande de adicciones. El padre lo sabía, necesitaba ingresarse, como veis, después de 5 días de estancia en el centro de rehabilitación de drogas. 5 días. 5 días, ¿qué es para un centro de rehabilitación o para deshabituarse de una adicción tan grande? No es nada. Situación que vuelvo a repetir en 2005 durante 2 meses, tampoco es nada 2 meses. Una persona con una adicción tiene que estar muchísimo más tiempo y alejarse de todo esto, pero el padre de Whitney Houston no la dejaba. Y Whitney Houston empezó a tener algunos problemas económicos y para poder sacarlos adelante, pues tenía que hacer giras, aparte de lanzar sus discos, tenía que hacer con el lanzamiento del disco, tenía que hacer giras por todo el mundo. Y ahí es donde ella realmente ganaba bastante dinero, además de la venta de discos. Pero en las giras es donde más ganaba. Entonces, claro, el padre, pues yo supongo que dentro de su entendimiento de que su hija tenía que llegar lo más alto y lo más fuerte que estaba en su mejor momento de la carrera, pues entendió quizá que su hija no tenía que parar o que su hija no tenía un problema tan grave de adicción y su hija sí que tenía un problema muy grave de adicciones. O sea, su hija estaba para parar y eso mismo le pasó a Amy Winehouse. Amy Winehouse en su último concierto, por cierto, tenéis el análisis de la carta de Amy Winehouse, os la dejaré por aquí arriba, pero lo tenéis en el canal si echáis para atrás, ¿vale? Y le pasó exactamente lo mismo. Amy Winehouse, su último concierto, creo que fue por Bulgaria o no me acuerdo ahora por dónde fue, por aquí, por Europa. No quería hacerlo, no quería cantar Amy Winehouse, pero el padre le había firmado un contrato de conciertos y mirar cómo estaba Amy Winehouse y cómo pasó la historia Amy Winehouse con esas imágenes de estar completamente derrotada. ¿Y quién tuvo la responsabilidad de eso? Amy Winehouse, no. Amy Winehouse o Winnie Houston no sabían lo que les estaba pasando. Porque una persona que tiene adicción es una persona que está enferma. O sea, una persona que tiene adicción, contrariamente a lo que dice la gente, no es que tiene adicción porque él se lo busca y como él se lo busca, pues que se apañe con la adicción. No, señores.
una adicción es una enfermedad que comienza por muchas carencias, probablemente que tiene la persona, y que comienza por ahí y termina, pues como terminó Winnie Houston o como terminó Amy Winehouse. ¿Por qué? Porque tenían millones alrededor y muchísima gente muy mal aconsejadas, sobre todo por el padre Winnie Houston y por el entorno que tenía el ex marido, que también pues tuvo problemas con él. Y bueno, en fin. En septiembre del 2006, en septiembre del 2006, la carrera y la vida de Whitney y la, y da- a ver, en septiembre del 2006, la carrera y la vida de Whitney da cara a la opinión pública con un giro radical. Después de especulaciones sobre recaída en las Draw, Whitney reaparece junto a Clive Davis. Los representantes del artista confirmaron la separación del matrimonio. Brown Houston posteriormente concluyó el 24 de abril del 2007, obteniendo ya la custodia de su hija. Bueno, entonces, eh, 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 mm, vamos a ver, muerte y funeral. Esto es importante porque de aquí vamos a saber qué pasó y eso lo vamos a trasladar a a la carta natal y a todas las demás técnicas que vamos a ver. El 9 de febrero del 2012 se reunió con las cantantes Brandy Norwich y Mónica Arnold junto con su productor Clay Davis para realizar sus ensayos para la fiesta previa de los premios Grammy 2012. Ese mismo día dio su última interpretación pública cuando se unió a Kelly Price en el escenario y cantaron juntas Jesus Love Me durante la fiesta. 2 días después, el 11 de febrero del 2012, Whitney Houston falleció a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills, Los Ángeles, en lo que inicialmente fue catalogado como un fallecimiento por causas desconocidas. En informaciones posteriores, o sea, murió en un hotel, vamos a quedarnos con la información, ¿eh? Murió en un hotel, o sea, no murió en su casa, murió en un hotel, eh, y a la edad de 48 años, y vamos a seguir leyendo. En informaciones posteriores se comunicó que fue encontrada inconsciente en la bañera de su habitación. Su muerte fue determinada a las 15:55 del sábado, supongo, 11 de febrero, 12 minutos después de la llamada de sus allegados a los servicios de socorro. Los paramédicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante alrededor de 20 minutos sin lograr ningún resultado. Mientras tanto, según el sitio TMZ, se aseguró que murió sumergida en su bañera mientras su peluquera y los dos guardaespaldas la aguardaban en la habitación del hotel. Según narraron, la cantante tardaba mucho dentro del baño, así que su peluquera decidió entrar y se encontró con que Houston estaba boca abajo en la bañera. O sea, que murió en el cuarto de baño, ¿vale? En un hotel, en el cuarto de baño, y por lo que veo, se murió ahogada, ¿vale? Houston tuvo un funeral de gospel con una ceremonia multitudinaria y privada el 18 de febrero a las 12 del mediodía, hora del este, en la iglesia de New Hope Baptist de Newark, en New Jersey. Fue sepultada el día 19, en el cementerio de New Jersey, donde también está enterrado su padre, John Russell Houston, que murió en 2003. La hija de Winnie Houston, y aquí es donde quiero llegar también, la hija de Winnie Houston y Bobby Brown, Bobby Christina Brown, esta niña que veis aquí, falleció el 26 de julio del 2015, 3 años después que su madre, después de haber estado en coma inducido durante 6 meses. Está enterrada junto a ella. En la muerte de Winnie Houston, en un principio se especuló con que Winnie se había quedado dormida por los efectos de un calmante en combinación con el alcohol, ya que se sabe que consumía habitualmente un medicamento bastante fuerte para dormir, que no voy a nombrar, ya lo estáis leyendo, y los resultados oficiales de la autopsia se dieron a conocer el 22 de marzo del 2012 y confirmaron algunas hipótesis preliminares. La oficina del forense del condado de Los Ángeles informó que la causa de la muerte de Houston se atribuyó a un ahogamiento accidental, voy a señalarlo,
a un ahogamiento accidental en el que se unieron otros factores coayudantes como los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica. Esto es porque se forma la arteriosclerosis y aterosclerosis no es lo mismo, ¿eh? Arteriosclerosis es una cosa y aterosclerosis es otra. La aterosclerótica, una enfermedad cardíaca, se caracteriza porque las arterias se endurecen, eh, lógicamente por que el cuerpo está recibiendo sustancias constantemente que no debe, se endurecen las arterias y además se llenan las paredes de lo que llamamos colesterol, que son grasas, son lípidos, ¿vale? Entonces, se le atribuyó primero un ahogamiento accidental, en el que se unieron otros factores coayudantes como los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de mm, lo que veis aquí, que no lo voy a pronunciar. Además, la oficina señaló que la cantidad de tal sustancia encontrada en el cuerpo del artista fue inhalada poco antes de su fallecimiento. Los resultados de la toxicología revelan otros tres tipos de medicamentos en su sistema. Aquí los tenéis. Bueno, el tercero no es un medicamento, aunque se suele usar a veces ahora como medicamento, pero no es un medicamento conforme lo están diciendo aquí. Y la forma de la muerte, muy inusual, fue catalogada como un accidente por los médicos. Vamos a ver. Según el documento forense, se confirmó que los investigadores encontraron en la habitación restos de DRO y utensilios necesarios para consumo, incluso, oh, esto es muy fuerte, incluso su nariz tenía un agujero. Eh, Imaginaos hasta dónde llegaba el consumo. Entonces, visto esto, visto que, bueno, lo que nos están diciendo aquí es que se fue a causa del consumo de sustancias, metida en la bañera, mala combinación y probablemente pues o le dio una sobre o se quedó dormida con tanta benzodiazepina, que son medicamentos para... Bueno, es que estos ya no van ni la benzodiazepina, o sea, es que esto es tremendo. O sea, estos son hipnóticos, son benzodiazepinas, es que lo tienen todo. Combinados con otras pues son... Es que lo que no sé es cómo no le... Es que lo que no sé es cómo no le dio antes. O sea, tremendo, tremendo, tremendo lo que puede llegar a pasar en una persona que lo ha tenido todo, que ha tenido un éxito tremendo. Vamos a ver en astrología, que es el lenguaje que conocemos aquí, qué pasó. Y nos vamos a ver su carta natal, ¿vale? Esta es la carta natal de Winnie Houston, que nació el 9 de agosto de 1963 a las 20:55, a las 9 menos 5 de la tarde, ¿vale? Tarde-noche ya casi, 9 menos 5. El sol está debajo del horizonte, por lo tanto era de noche. Entonces, esta información está contrastada con AstroSeek, Astro.com, AstroWorld, y lo he mirado por todos los lados y es esa la hora que hay, 20:55, ¿vale? Entonces, pues bueno, Winnie Houston, pues era un sol en Leo, con Venus muy cerquita, a 5 grados de diferencia, con lo cual esa Venus no estaba combusta, que diríamos, si veis un planeta que está muy cerca del Sol en carta natal, está combusto, y entonces, ¿qué pasa? Que las propiedades del planeta o la energía del planeta merman muchísimo porque el Sol lo abrasa. ¿Vale? En este caso estaba a 5 grados de diferencia porque el Sol está a 16 y Venus está a 11 de Leo, por lo tanto, pues podemos decir que no estaba combusto en principio. Bueno,
era un ascendente Piscis. El Sol en Leo suelen ser gente poderosa, gente fuerte, gente con iniciativa, gente con sustento, gente constante. Pero luego viene un ascendente Piscis. Aquí estamos hablando de un Sol en fuego y de un ascendente que es, el ascendente sabéis que es el cuerpo y la personalidad, el carácter, el cómo yo me presento al mundo, cómo el mundo me recibe y cómo yo soy realmente. El sol es más el alma, digamos, la vida de la persona. Y vemos que aquí hay un sol en fuego y un ascendente en agua, con lo cual hay una completa dicotomía entre lo que yo soy y cómo yo me comporto en el mundo, ¿vale? O cómo me comporto incluso conmigo mismo o misma. El ascendente Piscis. Estamos hablando ya de que el ascendente Piscis es un ascendente de corta extensión. ¿Qué quiere decir de corta extensión? Pues que asciende muy rápido en el horizonte. Mirad que esta línea, fijaros que esta línea eh, ay, perdón, es que de verdad que es que me tiene este resfriado y este pólipo que tengo en la nariz que me lo tienen que quitar. Bueno, em, la línea del horizonte es esta, ascendente, descendente. Todo lo que esté por abajo es de noche y todo lo que esté por arriba es de día, ¿vale? Entonces, los ascendentes de corta extensión, como Piscis, ¿por qué les dicen que son de corta extensión? Porque ascienden muy rápido. O sea, digamos que para ser ascendente Piscis, tienes que nacer a unas horas muy concretas y muy cerradas. Y, por ejemplo, si fuera un ascendente Leo, habría mucho más margen para ser ascendente Leo, ¿vale? Em, Eso no quiere decir que haya más ascendente Leo que Piscis. Quiere decir que Piscis asciende mucho más rápido por encima del horizonte y entonces se le llama de corta ascensión. Y esto se aplica a que al ser un ascendente de corta ascensión, tiene mucha menos fortaleza para lo que son las enfermedades. Energéticamente está más predispuesto a costarle más reponerse de cualquier tipo de enfermedad que pueda sobrevenir, ¿vale? O que el cuerpo reaccione de una manera. Por eso, el ascendente Piscis, los que me estén escuchando, siempre cuidaros mucho de los resfriados, de lo que va a ver con agua, cuidado. Los fríos, todo eso, cuidado, porque el ascendente Piscis suele enfermarse bastante, ¿vale? Entonces, mucha atención a esto. Y luego el ascendente Piscis también es un cuerpo, una personalidad que es es hipersensible. Es más sensible el ascendente Piscis que el signo solar Piscis. ¿Vale? Porque el signo solar Piscis puede tener un ascendente en fuego o un ascendente en tierra y por lo tanto ya no es tan sensible. Pero el ascendente Piscis sí que es muy hipersensible, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una persona hipersensible, con un gusto exquisito por lo que hacía, que era la música, Whitney Houston, ¿vale? O sea, sabía dónde poner cada cosa porque tenía mucha sensibilidad y también es un ascendente muy emocional, ¿vale? Un ascendente también que suele dar, el ascendente Piscis está regido por Júpiter en la astrología tradicional, pero también tiene cositas de Neptuno. Y Neptuno es el rey de las sustancias, ¿vale? Entonces el ascendente Piscis tiene alguna tendencia a todo lo que toque Piscis, Sol, ascendente, Luna, son personas que tienen tendencia a tener escapismo, porque Piscis naturalmente gobierna la casa 12. La casa 12 es la casa del encerramiento, de meternos en nosotros mismos, de meternos. Y Neptuno es el rey de las sustancias y también de lo que no es visible, de lo invisible, lo que se disuelve de los océanos profundos de Piscis.
Entonces son personas que se suelen meter en su océano profundo, que lo necesitan además y que para ello pueden buscar o las drogas o la espiritualidad, que sería una manera benéfica de encontrar ese escape que necesita el ascendente Piscis, Luna en Piscis o Sol en Piscis para no machacarse el cuerpo. Sería buscar la espiritualidad, que también es otro tipo de escapismo, pero no machacarse el cuerpo. Entonces, bueno, ya estamos viendo aquí que el ascendente Piscis, pues ya le hacía ser bastante sensible. Además, si ahí añadimos que estaba Quirón también al ascendente, que es la herida que traemos, y estaba en casa uno, ella traía una herida consigo misma. Quirón está angular, angular quiere decir que está en los ángulos, medio cielo, bajo cielo, ascendente y, perdón, medio cielo, bajo cielo, ascendente y descendente. Estos ángulos, ¿vale? Todo lo que esté a 10 grados o menos de cada ángulo, como estos que hay aquí, que ahora iremos a por ellos, y Quirón, todo esto quiere decir que están angulares. Quiere decir que el planeta, la energía del planeta está como subrayada, como fuerte esa energía del planeta. Y ella tenía, Winnie Houston tenía Quirón en casa uno, entonces traía una herida muy fuerte con ella misma. O sea, con Quirón en casa uno suelen ser personas que traen muchas carencias, traen heridas de la infancia, traen historias de abuso, traen una percepción de sí mismos muy negativa, son muy autoexigentes y en definitiva son personas que sufren mucho y sufren mucho porque no se aceptan, porque no aceptan según qué cosas y porque se ven a sí mismos como menores, como cosa, como algo que no tiene derecho a ser. Un jirón en casa uno es una herida muy fuerte, ¿eh? Cuidado con los jirón en casa uno porque es una herida fuerte, esté en Piscis, esté donde esté, ¿eh? Es una herida muy fuerte y esa herida en Piscis, el gente Neptuno moderno, pues puede traer el consumo de sustancias, ¿vale? Para poder escapar de esa percepción que tengo de mí mismo, de esas carencias que no puedo soportar, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos también aquí que en el descendente estaba en Virgo, estaba Urano, que está en casa 6, Mercurio, que está angular al descendente, voy a poner un poquito más grande, ¿veis? Mercurio está aquí angular al descendente, el descendente, la casa 7 empieza al grado 8 y Mercurio estaba al grado 10. No está partil angular, no está al mismo grado, pero está a 2 grados. Está súper angular ese Mercurio. De ahí también que ella tuviera esa capacidad vocal que tenía. Bueno, era un Mercurio al descendente. Yo creo que lo traía de otras vidas también, ¿eh? Porque todo lo que es el descendente es como que viene del pasado, como que viene de otras vidas también, ¿eh? Y puede ser que lo trajera de otras vidas también. Am, Ese Mercurio estaba completamente en oposición al ascendente, o sea, Mercurio es el principio del verbo, como sabéis, y esa carrera musical en algún momento iba a pasar factura tanto a la personalidad como al cuerpo, ¿vale? Y más si añadimos a Plutón allí, que le da el poder también a ese Mercurio. O sea, Plutón no solo es sacar lo malo hacia afuera, y no, Plutón da poder, es la plutocracia, da poder a la persona y te da mucho empuje y mucho poder para poder levantar. Y en este caso, pues ella Winnie Houston tuvo una voz prodigiosa. Esto es mercurial total conjunto con Plutón y Urano y aterrizado en Virgo, porque no nos olvidemos que Mercurio es el regente de Virgo, con lo cual Mercurio está en domicilio por signo. Entonces es un Mercurio que tiene una dignidad tremenda. Es un Mercurio muy fuerte, ¿vale? O sea, no es de extrañar en una cantante un Mercurio tan fuerte. Y más con Plutón al lado, que vuelvo a repetir, que da poder, y Urano, que es algo como inesperado, inoportuno, que
quizá cuando ella era niña, pues nadie esperaba que fuera cantante y de repente en algún sitio, pueda ser, yo no lo sé, pero en algún sitio se la descubrió. Esto lo trae Urano también. Pero ese Urano y ese Plutón en algún momento iban a hacer de las suyas también. ¿Vale? Esto ya lo tenemos claro en carta natal. Entonces vemos que la Luna y Júpiter, porque para ver el ILEG, acordaros, no puede estar ni en casa 12 ni 6 ni 8 ni 4. eh, y yo diría en esas porque si no se limita demasiado. Hay astrólogos que solo ponen las casas angulares, la uno la 7 la 10 la uno la 7 perdón, la uno la 4 la 7 y la 10 la 4 la quitan para ser candidatos a ILEG, pero yo creo que con la experiencia yo creo que hay planetas ILEG que pueden estar en otro sitio, pero en este caso la Luna si está en casa uno cumple con esos requisitos de ILEG, de dador de vida. Acordaros, el ILEG es el dador de vida. La Luna está en Aries. Estamos hablando de una Luna muy impulsiva, también de un arquetipo de madre agresivo. O sea, Winnie Houston probablemente tuviera una madre agresiva con ella, ¿vale? Luna en Aries suele dar esto. Suele pasar, como norma general. Eh, y esa luna en Aries también hace ser muy impulsiva. Se hace ser muy, que te enfada muy, se enfada muy rápido, luego se le pasa, pero se enfada muy rápido porque Aries ya sabéis que es como el inicio. Y luego ya se queda en nada, pero esa luna reacciona emocionalmente bastante fuerte. Y esa luna es el ILEG, porque el Sol no puede ser en esta carta. Además, Sol hombres, acordaros, luna mujeres, dirían en la astrología medieval, pero no, no este caso es la luna porque está en casa uno. El Sol está en casa 6 en una casa de enfermedades, no puede ser candidato a ILEG. Es la luna. Y además, esta conjunción a Júpiter. Júpiter, regente del ascendente natural, y Neptuno, regente del ascendente moderno. Pero yo me iría más por Júpiter. Cada vez me voy dando cuenta a lo largo de cartas que voy leyendo que la astrología tradicional es bastante más certera que la moderna. Entonces, pues bueno, la moderna está muy bien para temas psicológicos, emocionales, todo eso, pero para ver ciertas cosas, no. Entonces, vemos que la Luna recibe muy buenos aspectos y recibe un sextil de Saturno, recibe un trígono del Sol, casi partil además, recibe un trígono de Venus, eh, y está Júpiter en conjunción con la Luna en Aries, ¿vale? Vamos a ver las dignidades que los he sacado por aquí de Winnie Houston. Voy a ver que estáis viendo la pantalla, porque si no, a veces ya os digo, me quedo hablando sola y no puede ser. Vale. Las dignidades. Bueno, las dignidades de la carta de Winnie Houston, pues como no puede ser de otra manera, Mercurio es el dueño y señor de la carta. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas dignidades. ¿Por qué? Porque está en su signo, está en Virgo. Y un Mercurio en Virgo, pues tiene una dignidad tremenda. Aquí le han puesto 9 puntos a las dignidades de Mercurio. Eh, no sé dónde han sacado los 9 puntos, pero bueno, es el dueño y jefe de la carta, ¿vale? Dueño y jefe de la carta es Mercurio. Marte está en caída y Saturno también está en domicilio. O sea, tiene bastantes planetas, y el Sol, al ser un Sol en Leo, pues el regente, el sol rige a Leo, entonces, bueno, siempre va a tener dignidad un sol en Leo, por eso tienen tanta fortaleza los sol en Leo, porque están en dignidad ese sol. Entonces la luna está conjunción a Júpiter, que está en Aries. Júpiter en Aries no tiene dignidad, ¿vale? En Aries, bueno, está en la triplicidad de fuego por elemento, pero no tiene mucha dignidad, pero bueno, sí que tiene 2 puntos de dignidad. Entonces yo hablaría de que el planeta Alcocoden, me tiraría más por Júpiter, porque es el que mejor aspecto hace a la Luna, por conjunción, porque también sirve por conjunción el Alcocoden, ¿eh? O sea, la Luna como el Leg, como dador de vida, y Júpiter, el Alcocoden, como el Alcocoden es el dador de años.
¿vale? De vida. Porque Venus también hace un trino a la Luna, pero es un trígono muy abierto, porque la Luna está a 17 grados y Venus está a 11, con lo cual es un trino muy abierto de 6 grados de orbe, que se dice que son 6 grados de diferencia entre uno y otro. No es un trino demasiado exacto, con lo cual no hablaría de Venus como planeta al de menos estando en casa 6, y sí más Júpiter, porque es el que mejor aspecto hace al ILEG. Saturno también hace un sextil, que Saturno también podría ser el planeta Alcocoden, también podría ser, igual que podría ser un planeta, depende de cada carta, los planetas se vuelven benéficos o maléficos y depende cómo estén posicionados, se desarrollan mejor o peor. O sea, no podemos decir todos los planetas, todos estos son malos, todos estos son buenos, es que va a depender de cada carta, ¿vale? Entonces, ese Saturno no puede ser Alcocoden porque está en casa 12, con lo cual es una casa patógena fuera. Entonces, el Ileg es la Luna y el Alcocoden es Júpiter, el dador de años. Vale, estamos bien. Y el dueño, el planeta Anareta, sabemos que nos dice George Antares que tiene que estar en casa 8 o ser dueño de la casa 8 como norma general, porque hay otras reglas para localizar el planeta Anareta mucho más complejas, pero yo me estoy basando aquí, para que todos lo entendáis también, en el manual de George Antares, ¿vale? Sé perfectamente que hay otras técnicas para ver el Anareta, el cocodrilo, etcétera, pero aquí me estoy basando en el manual de George Antares. Entonces, eh, para que lo entendáis también. Entonces vemos que la casa 8, que sería para averiguar el Anareta, porque está Neptuno en la casa 8 y lo demás está Lilith, el punto de fortuna y el punto de infortunio en la cúspide de la 8, que aquí ya nos habla de que esa casa 8, a pesar de estar en el punto de fortuna, pues también está el punto de infortunio y además el punto de infortunio está muy angular a la cúspide, con lo cual tiene más fuerza el punto de infortunio. Y está Neptuno. ¿Neptuno podría ser el planeta Nareta? Pues podría ser Neptuno, pero el dueño de la casa 8 no es Neptuno. El dueño de la casa 8 empieza en Libra, con lo cual el dueño de la casa 8 es Venus. ¿Vale? Porque Venus también puede ser un planeta nareta. O sea, fijaros cómo hay planetas que, depende de donde estén posicionados, se vuelven benéficos, otros maléficos, otros tienen su base original, ¿vale? Pero dependiendo de cada carta, pues hay que interpretarlos. Entonces, Neptuno podría ser un planeta nareta, pero yo me tiro más porque sea Venus el planeta nareta, ¿vale? Porque Neptuno estamos hablando de un regente moderno y aquí en esta regla de tres que estamos viendo no estamos analizando nada psicológico, no estamos analizando nada emocional, no estamos en la astrología psicológica, ni nada de eso, estamos en la astrología tradicional. Entonces, yo he puesto los planetas exteriores, pero decir que Neptuno es un planeta nareta, pues no lo dice en ningún libro de astrología clásica. ¿Por qué? Porque no se usa Neptuno. Entonces, yo me tiraría más por Venus como planeta nareta. O sea, tenemos el ILEG, el dador de vida, la Luna, el Alcocoden, el dador de años, Júpiter, y el Anareta, Venus. Y un ascendente en Piscis, que es un ascendente de corta extensión. ¿Vale? O sea, muy débil a las enfermedades. Estamos viendo aquí, bueno, el planeta, el dueño y señor de la carta es Mercurio, aunque el regente del ascendente también es muy importante, que sería Júpiter, pero el dueño de la carta es Mercurio, porque tiene más dignidades que ningún otro planeta, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, visto esto, nos dejamos los demás aspectos. Sí voy a decir, el nodo norte lo tiene en casa 5, curiosamente en la casa de los hijos y del gozo, ¿vale? Está en cáncer, está en la familia, está en formar una familia, esa misión de vida está en formar una familia, en cuidar a la familia y también en ser cuidada y dejar que te cuiden, porque esa herida ese quirón en casa uno no permite eso. Entonces la misión de vida está en casa 5 tener hijos, formar una familia, cáncer y, bueno, pues mantenerla. En este caso, igual por eso también se fue tan joven porque no pudo mantener eso.
eh, pues no lo pudo mantener por el tema de que, bueno, no tuvo mucha suerte con el padre de su hija, que era Bobby Brown, ¿vale? Porque ya sabemos todo lo que pasaba. Y luego con la hija, pues imagina lo que pasó después de su vida, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí tenía el Nodo Norte en Cáncer y un Nodo Norte en Cáncer siempre es una misión de vida que va enfocada a la familia, al cuidado de la misma y a dejarte también querer a ti mismo, ¿vale? Que el cáncer quiere mucho, pero también necesita que lo quieran. Entonces, bueno, ahí tenemos pues esto que estoy hablando. Vamos a seguir. Vale, vamos a ver los tránsitos de fallecimiento, ¿vale? Los tránsitos ya sabemos que nos hablan del clima, nada más, del clima de que había el día que falleció. O sea, cómo estaba todo más o menos nos podemos hacer una idea, pero no predicen nada los tránsitos. Acordaros siempre, tránsitos no predicen absolutamente nada. Y quien quiera discutírmelo, le invito a venir al canal y me diga en qué libro, que traiga el librito, donde lo ponga. En ningún sitio, ¿vale? Los tránsitos no predicen, los tránsitos hablan del clima que había. Y vemos que el día que falleció, el 11 del 2 del 2012, eh, pues la luna transitaba por Libra. Yo he puesto a las 8 de la mañana, murió a las 3 de la tarde, como hemos visto. Pues la luna seguía en Libra de todas maneras, probablemente en conjunción a Marte. Estaría el planeta Ileg, como yo he puesto a las 8 de la mañana. mm, a ver. Sí, claro. Sí, sí, como yo he puesto a las... A ver. No, la luna ya estaba pasada de Marte. No, 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 no estaba en Marte a las 3 de la tarde. La luna estaba pasada ya de Marte. Vale. Los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj y solamente los nodos, el nodo norte, el nodo sur, son los que giran en sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Por eso siempre están retrógrados, porque siempre giran en el sentido contrario a los planetas. Entonces vemos que el Sol estaba encima de su Saturno natal, que no hemos hablado, pero es un Saturno que está muy fortalecido en Acuario, pero está en casa 12. El Acuario está fortalecido porque está en su signo de regencia, pero está en casa 12, que es una casa patógena de encerramientos, casa horrenda, y ahí estaba el señor Saturno, pues bueno, muy fuerte, pero en una casa fatal. Entonces, si hacemos la ecuación, pues nos sale que la fatalidad iba a ser muy fuerte en la vida de esta mujer, ¿vale? Sobre todo a nivel de enfermedad, ¿vale? Entonces, el Sol estaba transitando encima de Saturno, igual que Mercurio, estaban a 2 grados de diferencia, acaba de ser un Mercurio Cazimi. Mercurio Cazimi es que está en el corazón del Sol. Cuando Mercurio está ahora mismo así a 2 grados, está combusto. ¿Vale? Pero cuando está al mismo grado del Sol, a menos de 10 grados o 15 grados, 15 minutos, perdón, del Sol, se dice que es un Mercurio Kazimi. Quiere decir que el Mercurio está en el corazón del Sol, del astro rey, y da las mejores cualidades de Mercurio, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos que el clima astrológico, pues tampoco había mucho que decir. Los nodos sí que estaban cuadrando aquí, haciendo una cuadratura a estos planetas de aquí del descendente. Bueno, vale, estaban haciendo una cuadratura, estaban activando por cuadratura a los planetas maléficos como son Urano y Plutón y bueno, nada más. Es que como veis en tránsitos no se ve nada más, o sea, no hay ninguna cosa que digas. La Luna estaba haciendo o comenzando a hacer una cuadratura a Plutón, perdón, Plutón estaba comenzando a hacer una cuadratura, no, hacía una cuadratura pártil, porque Plutón está a 8 grados por tránsito y Marte está a 8 grados en la natal, por lo tanto es una cuadratura pártil de Plutón a Marte. Aquí ya vamos viendo algunas cosas. Marte está en casa 7 y Plutón está haciendo una cuadratura a Marte. ¿Y de dónde viene este Plutón? Plutón viene de casa 7 también.
Y de dónde viene el Marte, de casa 7 también. Entonces, bueno, vamos viendo que aquí los otros, la casa uno es el yo, la casa 7 es los otros, pues quizá había muchas discusiones, demasiadas discusiones profundas, demas- Plutón, demasiadas... aquí había discusiones en este entorno, en ese momento había discusiones, había problemas, ¿vale? Y muy relacionados con casa 7 que puede ser también la pareja, ¿eh? Puede ser también la pareja. Temas relacionados, Winnie Houston, con la pareja, ¿vale? Y muchas discusiones. Y acababa de atravesar la luna ese Marte, con lo cual la luna se mueve muy rápido por signos, son 2 días y medio, o sea que imaginaros lo rápido que se mueve y acababa de pasar por su Marte natal. Entonces, estamos hablando de temas emocionales, de pareja o de amigos, bueno, no amigos, no de pareja o de enemigos declarados, pero más bien diría la pareja que, bueno, aquí había discusiones, ¿eh? Con la pareja aquí había problemas. Bueno, era de esperar también porque la mujer estaba en las situaciones que estaba. Entonces ahora nos vamos a ir a ver los tránsitos de fallecimiento. Ay, los tránsitos no, ya los hemos visto. Las direcciones primarias. ¿Y las direcciones primarias qué nos dicen? Bueno, pues las direcciones primarias sí que es una técnica predictiva, ¿vale? Las direcciones primarias. Em, que ya tenéis algún vídeo por aquí arriba donde explico lo que son las direcciones primarias, que es el vídeo se llama La verdadera astrología. Ahí explico lo que son las direcciones primarias, ¿vale? Ahí lo tenéis todo. Todo lo que estamos viendo hoy en ese vídeo de la verdadera astrología, que lo tenéis en el canal, que lo dejaré aquí arriba, podéis ver todas las técnicas que estoy viendo, qué son, ¿vale? Porque si no se me hace muy largo el vídeo. Entonces, las direcciones primarias sí que es una herramienta de predicción y en el momento, el día del fallecimiento, pues había estas direcciones primarias que estáis viendo. Entonces, aquí sí que estamos viendo ya, mirar, en la casa 7 dirigida, lo de dentro es la casa natal, donde fuera son los planetas dirigidos que se van moviendo grados según el tiempo, ¿vale? Lo tenéis en el programa de la verdadera astrología. Y entonces vemos que Marte y Plutón se posicionan, para empezar, arriba de la carta dirigida, o sea, arriba de las direcciones primarias. Son planetas que están por accidente dignificados, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los que más alto están de la carta. Entonces tienen dignidad estos planetas por accidente, pero tienen dignidad, ¿vale? O sea, se convierten en planetas fuertes. Y estos dos estaban haciendo una cuadratura en direcciones primarias al ascendente y al descendente, Marte y Plutón. Ya Marte y Plutón tocando el ascendente y el descendente, ya me va diciendo que ya es bastante, una dirección bastante fuerte a la hora de eh, ver la transición o la muerte directamente. También los nodos de la Luna. Fijaros que, como se mueve en el sentido de las agujas del reloj, este nodo sur iba a estar en conjunción con el ascendente y el nodo norte iba a estar en conjunción con el descendente. Estaban los nodos también muy angulares, los dos estaban muy angulares, la misión de vida estaba muy angular y muy mal aspectada por ese Marte y Plutón que afectaba tanto al ascendente, el cuerpo, carácter, pero sobre todo el cuerpo, y al descendente, que son los otros también, ¿vale? Las otras personas. Había muchas discusiones aquí y había temas profundos que se estaban tocando y había una autodestrucción también, ¿vale? La casa 8 dirigida se encontraba encima de la 10, o sea, estaba la cúspide de la 8 estaba encima del medio cielo natal, ¿vale? Esto nos habla de que mm, ese punto de infortunio estaba encima del medio cielo dirigido, ¿vale? Entonces, pues aquí ya vamos viendo que en direcciones primeras nos hablaba de que cuando algún planeta o algún punto matemático toca algún ángulo
ascendente, descendente, medio cielo y bajo cielo por dirección primaria, algo va a pasar. Y en este caso es el infortunio, que está en conjunción al medio cielo. Con lo cual, carrera truncada. Medio cielo, carrera truncada. Proyección truncada. ¿Vale? En el descendente dirigido, porque el ascendente dirigido era un ascendente de Tauro. Ella estaba cumpliendo un rol de Tauro. En direcciones primarias me refiero, ¿eh? Entonces, el ascendente dirigido era Tauro. La casa 12 fijaros qué pedazo de casa 12 se sobrepone a la uno y a la 2, ¿vale? Y ahí estaba Saturno también. Y el descendente dirigido, pues estaba en la cúspide de la casa 9. Bueno, viendo estas direcciones primarias, sinceramente os lo digo. Bueno, ya está, ya está. Es que no lo había visto, por eso os digo que veo la carta a la vez que vosotros, porque no lo había visto. Fijaros. Algo era. Algo era que no lo estaba viendo, fijaros. ¿Quién hemos dicho que era el Ileg y el Alcocoden? La Luna y Júpiter. ¿Y dónde están la Luna y Júpiter? En la cúspide de la casa 4. O sea, en el bajo cielo. Angulares al bajo cielo. ¿Qué es la cúspide de la casa 4? El final de la vida. La casa 8 nos habla un poco de la forma, de cómo, de qué planeta puede ser, etcétera, pero la casa 4 es el final de la vida, entre otras cosas, ¿vale? Es la familia, el hogar, la infancia, etcétera, pero en lo que estamos mirando es el final. La cúspide de la 4 estaba el Ileg y el Alcocoden, y estaban a su vez recibiendo una oposición de el punto de infortunio por conjunción al medio cielo, ¿vale? Entonces, Saturno también estaba tocando a estos planetas, ¿vale? Pero si veis por dirección primaria, Venus estaba muy calladita, estaba aquí sin hacer ningún tipo de aspecto. Bueno, estaba casi en la cúspide de la 8, esto sí lo podemos decir. Venus estaba casi en la cúspide de la 8, porque la casa 8 comienza al grado 20 y Venus estaba al grado 21. A ver. Bueno, es que lo estoy mirando mal. No, 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 no. La casa 8 comienza al grado 24 y Venus estaba al grado 21. Estaba en una conjunción, no aplicativa, pero estaba en una conjunción de 3 grados de orbe con la cúspide de la casa 8. Entonces, el Anareta, que es Venus, estaba en la cúspide de la casa 8, con lo cual estaba diciendo que viene el tiempo. Y el Alcocón y el ILEG, una vez que por direcciones primarias el Anareta dice se acabó el tiempo, el Alcocón y el ILEG se posicionan también de una manera más tocados por ese Saturno en casa 12, que aunque sea un trino muy abierto, pero es un trino, bueno, no es muy abierto, es un trino, pero sigue siendo Saturno en casa 12 patógeno, eh, tocando al bajo cielo y al Ileg y al Ileg y al Alcocoden, pues se nos forma aquí la tormenta perfecta también. Vemos que Winnie Houston, el tema de sustancias, era para ella como una fortuna, fijaros, y lo tengo que decir así, para ella era como una fortuna para escapar de lo que era la profesión, ¿vale? No era un buen momento de profesión de Winnie Houston, esto está claro, pero tampoco ella lo quería. Tampoco ella lo quería. Yo creo que ella ya había, se estaba cansando ya o estaba cansada ya de todo esto y de todo lo que le había pasado con su marido, con su familia, su padre, eh, y lo que era la fama, y lo que es la fama, que nos pensamos que es estar maravillosamente en un escaparate, pero luego es horroroso, ¿vale? Y Winnie Houston estaba, pues un poco la casa 8 está encima de la casa 10, pues también está la cúspide. La cúspide de la 8 está conjunción al medio cielo, pues también nos está hablando de que había peligro y un corte, ¿vale? Vamos a ver, si queréis, cómo estaban los atacires de la muerte,
que los atacides de la muerte, estos son unos relojes que se usan, ¿vale? Y hay relojes para todo. Hay relojes para la vida, para el amor, para la salud, para la victoria, para ver el cielo del mes, cómo va a estar más o menos, ver el cielo del año, cómo va a estar más o menos. eh, Hay atacides para todo, ¿vale? Y el C13, el C96 y el C156 son los que yo uso para ver la muerte. En este caso, el C13, que es el reloj que ponemos los astrólogos, ¿vale? Usamos la carta que está por dentro, como veis, esto es la carta natal que está por dentro, aunque con otro programa, pero es la misma carta natal. Y el C13, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo una el mediocielo del reloj estaba tocando a Mercurio por el Atacir C13. O sea, estaba tocando el mediocielo del Atacir, estaba tocando a Mercurio, a Plutón y a Urano, por consiguiente. Saturno estaba tocando también por Atacir del C13 a Neptuno y a Lilith, que no lo he dicho, pero la combinación de Neptuno y Lilith, como podéis ver en la carta natal de Winnie Houston, están al mismo grado, están pártiles, y esta combinación de Neptuno y Lilith pártiles en conjunción es la típica conjunción de personas que pueden tener problemas muy serios de dependencias, en concreto de sustancias. Lilith es envenenadora total y Neptuno es el que trae el veneno, ¿vale? Y Saturno, en el reloj de la muerte, pues estaba tocando a Neptuno y a Lilith, como diciendo, patapum, no hay estructura saturnina, patapum. Pero bueno, viendo el C13, pues no podemos decir, la verdad te quedas un poco sorprendida si vemos bueno, no están tocando ningún ángulo tampoco. Hay tres impactos, ¿vale? Que son el medio cielo tocando la cúspide, tocando a Mercurio, que Mercurio es un planeta muy importante, ¿vale? En la carta, es el dueño de la carta. Esta conjunción de Saturno a Neptuno y a Lilith, que si no pusiéramos la astrología moderna, ni estaría Neptuno ni estaría Lilith, o sea que Saturno no tendría esa conjunción, pero sí que estaría en Escorpio, ese Saturno, ¿vale? Y ese Saturno no olvidemos que viene de la casa 12, ¿vale? Y estaba en el Atacir C13, estaba en la casa 9. Bueno, aquí no vemos tampoco mucha cosa. Tiene que tocar algún ángulo, ¿vale? O algún planeta. O el ángulo de la Tacir tiene que tocar algún planeta, ¿vale? Y en este caso, el ascendente de la Tacir, el descendente, el medio cielo y el bajo cielo, lo que están tocando es a Mercurio, que es el dueño de la carta. Y estamos hablando de un reloj de la muerte, ¿eh? Aquí no estamos hablando de tránsitos, ni de progresiones, ni de direcciones, nada. Estamos hablando de un reloj de la muerte. Y estamos hablando que el medio cielo de la Tacir está tocando a Mercurio, el dueño de la carta, ¿vale? Entonces, está hablando de corte también, porque estamos usando un reloj de la muerte. No es un tránsito esto, ¿vale? Esto es que el medio cielo está tocando a Mercurio por atracción de la muerte. Y Mercurio es el señor de la carta de Winnie Houston, con lo cual es importante, muy importante, además. Eh, en el C96, que aquí dice situaciones límites, pero yo lo uso también bueno, de hecho la muerte es una situación límite, ¿no? Fijaros que el Atacir C96 sí que estaba tocando por Atacir, estaba tocando los planetas, estaban tocando al ascendente del Atacir. O sea, los planetas estaban tocando al ascendente del Atacir. O sea, al ascendente natal, los planetas del Atacir estaban tocando al ascendente natal y a Quirón. Mercurio estaba en conjunción a Quirón, ¿vale? Mercurio como dueño y señor de la carta. Estaba pártil con Plutón, a 12 grados cada uno. Curiosamente también. Y estaban tocando al ascendente, al cuerpo. Todo lo que toca al ascendente
mal rollo. Y estamos usando un reloj de la muerte, el C96 también, ¿eh? Y había cuatro impactos. El ascendente del Atacir está tocando también, por Atacir está tocando a Mercurio otra vez. Con el mismo reloj está tocando a Mercurio otra vez. Y a su vez a Plutón y a Urano. Pero bueno, vamos a seguir porque aquí no veo yo que esté atacando el Atacir a lo que yo quiero que ataque. Entonces, el C156, que es este, en este reloj de la muerte sí que vemos todas las muertes, la nuestra y la de quien sea, las vemos todas, ¿vale? Y en el C56, ese día, el día 11 del 2 del 2012, por Atacir, C156, que es el de todas las muertes, había siete impactos. Siete impactos para un Atacir de C156 son muchos impactos. O sea, había un peligro real de irse. Real. Eh, ¿Y cuáles eran esos impactos? Pues fijaros. Fijaros. eh, en el Atacir C156, tanto el nodo norte como el punto de infortunio se posicionaban encima de Neptuno y de Lilith. O sea, la misión de vida infortunada por las sustancias envenenadas. Por ese orden. Misión de vida nodo norte infortunada por el punto de infortunio, envenenada por eh, Lilith y rematada por Neptuno. O sea, la conjunción perfecta para terminar la misión de vida. Luego, por Atacir, estos dos mismos por Atacir estaban llegando al ascendente, ¿vale? En el C156. Saturno estaba muy cerca también del bajo cielo del Atacir C156 y la Luna y Júpiter, fijaros que esto es donde yo quería llegar y donde ya lo he visto. Yo no había visto las cartas, porque yo siempre las veo a la vez que vosotros, pero fijaros lo que ha pasado aquí. La Luna, ¿quién era? El Ileg. Júpiter, ¿quién era? El Alcocódon. ¿Y Venus, quién era? El Anareta. Bueno, pues resulta que en el Atacir C156, el reloj de la muerte, la Luna, Ileg, Júpiter, Alcocóden estaban por conjunción casi partil. Júpiter está partil, la Luna no, pero están partiles, están una conjunción muy cerrada, están tocando a la Anareta. Por Atacir. El Anareta está siendo activado por el ILEC y el Alcocoden, con lo cual aquí ya está claro. Fin de vida. Porque estamos en un reloj de la muerte. Esto no son unos tránsitos ni direcciones ni nada. Esto es un reloj de la muerte. ¿Vale? Entonces, cuando esos planetas que son los dadores de vida y el que te da la vida y el dador de años de vida, que es el Alcocoden, tocan por conjunción a la Nareta, regente de la casa 8, Venus, y también al Sol, que es nuestro brillo, nuestra vida, el Sol. Entonces, ¿qué pasa? Full. Fin de la obra. Del escenario. Se acabó. Se acabó. El reloj no falla. O sea, los relojes de la Tacir no fallan, ¿eh? Puede fallar la interpretación, pero el reloj de la Tacir no falla. Había siete impactos, demasiados impactos, había mucho peligro de que se fuera y de hecho pues se fue. Y ya para terminar vamos a ver la revolución solar y la revolución solar de... He sacado la revolución solar del 2011 porque si hubiera sacado las del 2012, ella cumplía años en agosto y ella se murió en febrero. Entonces, al morirse A ver, espérate que no me líe. Espera, a ver. Exactamente, ella murió el 11 de febrero del 2012. Entonces, lo que he hecho es sacar la revolución solar, no del 2012, la del 2011, porque ella cumplía años en agosto. Entonces, no se había formado la revolución solar del 2012, continuaba en la del 2011.
Y entonces, para el día de su muerte, la revolución solar, que se formó el día de su cumpleaños un año antes, bueno, no llega a un año, porque si no sería otra revolución solar, pero unos meses antes se había formado su revolución solar en agosto del 2011. Pues, ¿qué pasaba en la revolución solar? Que fijaros, aquí había inversión de ascendente con el descendente de la revolución en conjunción y el ascendente con el descendente natal en conjunción también. Esto, cuando hay estos encuadres tan afinados, siempre pasan cosas. Eh, o sea, os dais cuenta, el ascendente natal está en conjunción con el descendente de la revolución solar y el descendente de la revolución solar está en conjunción con el ascendente, el descendente natal está en conjunción con el ascendente de la revolución solar. Entonces, aquí hay una inversión de temas, ¿vale? Hay como un quiebre. Entonces, ese ascendente de la revolución solar que le tocaba estaba en conjunción con Mercurio, también con Plutón y con Urano. Ese ascendente, el Sol, fijaros dónde estaba el Sol de la revolución solar. Por eso os digo que cuando la revolución solar, por favor, mirarla antes muy bien, porque fijaros dónde está el Sol de la revolución solar. La revolución solar ya sabéis que es el cumpleaños y lo de dentro es nuestra carta y lo de fuera es el clima, los acontecimientos que pueden surgir a lo largo del año. Ahí se forma en nuestro cumpleaños, un día antes, un día después a veces, la revolución solar, que son los acontecimientos que van a surgir durante el año. Esto sí es una herramienta predictiva y el rol que vamos a tener ese año, que en este caso era un rol, tenía un rol Whitney Houston de Virgo, un ascendente Virgo. Y curiosamente tocaba a Mercurio, ese ascendente. O sea, estaba. La verdad es que tiene un ascendente y un Mercurio muy, muy fortalecidos para esta revolución solar. Pero ¿qué pasaba? Que el Sol y la nareta de la revolución solar, porque fijaros qué casualidades, ¿no? En la revolución solar están en conjunción también tanto el Sol como Venus, lo mismo que en carta natal. Y esto no tiene por qué pasar, ¿eh? O sea, esta coincidencia que hay aquí de que esté el Sol sí, porque la revolución solar, el Sol vuelve al mismo sitio, pero que también esté Venus en la revolución solar en conjunción al Sol, tal como está en carta natal, esto es rarísimo, rarísimo, ¿vale? Muy extraño. Ya nos estaba hablando de la Nareta, Venus, regente de la casa 8, Anareta. ¿Dónde estaba? Y Mercurio igual, ¿dónde estaba? Revolución solar con Sol en casa 12. Es una casa de horrorosa. Es una revolución solar. Yo la he atravesado este año. Yo he atravesado una revolución solar con Sol en casa 12 y además Saturno. Y ha sido un año tremendo, tremendo. Luego, si sobrevives a ello, sales muchísimo más fortalecida. Si tomas conciencia de ello, y de todo lo que ocurre en esa revolución solar con Sol en casa 12, que es la peor revolución solar que podéis tener, un Sol en casa 12, sí, y muy probablemente a lo largo de la vida la tengáis, ¿eh? Pero si salís de ella, salís muy, muy fortalecidos. Pero la revolución solar con Sol en casa 12 siempre pedir ayuda, siempre pedir la lectura de un astrólogo porque él os va a decir cómo salir bien parados de esa revolución solar con un sol en casa 12. Horrenda, horrorosa. Fijaros en Whitney Houston lo que pasó. Eh, esa revolución solar con sol en casa 12 a ella la estaba machacando. Que además cuando no sabes lo que te está pasando, como en gente que desconoce la astrología, cuando no sabes lo que te está pasando, tú no entiendes por qué pasan las cosas. Entonces, una revolución solar en sol en casa 12. Ella estaba al límite, o sea, estaba que no sabía ni qué hacer la mujer, la pobre mujer. O sea, lo menos que le pudo pasar es lo que le pasó.
Es tremendo. Pero es esta revolución solar con Sol en casa 12. Y el Anareta ahí, por si fuera poco, y casualmente o causalmente, en conjunción al Sol, igual que, igual que en posición que la natal. Ya es raro, ¿eh? Eh, y un Sol en casa 12. Y ese Mercurio, dueño de la carta, en casa 12 también. La casa 12 es la casa última. No es la casa de finales, pero sí es una casa que si no la sabes llevar bien esta revolución solar, te mata. Y es literal, ¿eh? O sea, es que esta revolución solar es la peor que puedes tener en tu vida, porque te hace romper con todo, romper absolutamente con todo. Nada de lo que conocías antes de la revolución solar, después, nada es lo que era antes de esa revolución solar con Sol en casa 12. Entonces, si no sabes cómo afrontarla, es muy probable que lo pases no digo que vaya todo el mundo a morirse con una revolución solar en Sol en casa 12, pero sí es muy probable que lo pases muy mal, que sea un año de pasarlas de Caín, o sea, horroroso, eh, horrendo, de verdad. Entonces, Winnie Houston estaba en una revolución solar con Sol en casa 12 y estaba la mujer ya que no podía más. No podía más. O sea, vete tú a saber qué cosas le pasaron durante todo ese año. Que aquí estamos viendo. Estamos viendo aquí. Fijaros, vamos a ver qué le estaba pasando. Ahora, ya que lo que tenemos aquí, vamos a ver. Fijaros, en esta revolución solar, eh, el nodo norte, para empezar, ya está marcando. La revolución solar está al medio cielo. Es que el nodo norte está en la casa 4 de la revolución solar, que es una casa de finales, y está al medio cielo. O sea, está hablando de la misión de vida, se acabó. Eh, Ella estaba en un momento en el que la revolución solar a la casa 5 se superpone a la 11, con lo cual estaba en un momento de mucho apoyo con amigos o intentando apoyarse en amigos, amigos del pasado, porque está ahí el nodo sur con la rueda de la fortuna. Pero la rueda de la fortuna está en casa 5 de la revolución solar y la casa 5 es la casa de el gozo, la casa de la diversión. Y los amigos de diversión a veces no son amigos muy recomendables, ¿vale? Mucho menos cuando el ILEG, que es la luna, y el Alcocoden, que es Júpiter natal, están en cuadratura a esa rueda de la fortuna, ¿vale? No hay fortuna en esta carta. Un sol en casa 12, Anareta en casa 12, dueño de la carta en casa 12 y encima la rueda de la fortuna en casa 5 que hace una tendencia a consumir a lo grande, si tienes ese problema, con amigos casa 11 del pasado, nodo sur, cuadratura al ILEC y al Alcocoden, estaban muy afectados el ILEC y el Alcocoden, Saturno se posicionaba en casa 2, había mucha restricción económica también, o sea, había problemas económicos, había necesidad de orden, necesidad pues bueno, pues lo que le pasó con el padre. El padre fue el que decidió que hiciera la gira, porque había problemas económicos. Saturno también es el padre, ¿eh? En la astrología. De hecho, en muchas cartas representa al padre, no solo la luna, la madre, también Saturno puede representar al padre. Y ese Saturno estaba en casa 2 muy centrado en el dinero de la revolución solar, ¿vale? Y también diciéndole a Winnie Houston que tenía que poner orden y estructura en ese año en sus finanzas. El Júpiter de la revolución solar está en casa 9 de la revolución solar haciendo oposición a estos dos. Júpiter como regente del ascendente y como planeta Alcocoden estaba haciendo oposición a Neptuno y a Rueda de la Fortuna. ¿Qué estaba haciendo Júpiter? Magnificando, ahí también estaba Lilith, acordaros que no la he puesto aquí, pero está Lilith también, está magnificando, porque Júpiter es un principio de expansión, está magnificando lo que es eh,
el consumo de sustancias. Porque ya os digo, que es matemático, ¿eh? O sea, Neptuno en Escorpio ya da tendencia al consumo de sustancias, pero si ya le añadimos a Lilith, que estaba por aquí, que la hemos visto antes, ¿vale? Estaba aquí Lilith, ¿vale? Yo no la he puesto en la carta de la Revolución Solar porque no suelo usar a Lilith en la Revolución Solar porque no me sirve para nada, pero Neptuno en Escorpio, ya, cuidado, pero si encima está Lilith en conjunción a Neptuno en Escorpio, ya apaga y vámonos, porque hay mucha tendencia a tener escapismos con sustancias, ¿vale? Y Júpiter magnificándolo todo, o sea, haciendo un principio de expansión. En este caso, Júpiter no estaba haciendo benéfico, estaba amplificando todo. Pero porque Júpiter tiene esa naturaleza. No porque sea malo, sino por, al contrario, es buenísimo, pero lo usamos mal. Entonces, fijaros que la Nareta y el Sol de la Revolución Solar estaban en cuadratura a Júpiter, al Cocoden, dador de años, ¿vale? Y también estaban en cuadratura con Neptuno. Había una T cuadrada aquí, un poco abierta, pero había una T cuadrada que se dice que es este triángulo que veis. Urano estaba en la cúspide de la casa 8, algo inoportuno e inesperado iba a suceder relacionado con la muerte, ¿vale? Encima de la casa 1, ese Urano, eh, aquí la verdad es que este descendente encima del ascendente natal, siendo el descendente cúspide de casa 7 de la pareja, me habla mucho de que había bastante problema con la pareja, ¿eh? De Whitney Houston, bastante problema. Algo estaba pasando aquí. Y bueno, es que no me hace falta ver más, con solo ver lo que hemos visto ya hasta ahora y ver un sol y la nareta y el dueño de la carta en casa 12 ya lo demás no importa. O sea, ya es una sentencia. Si tú no sabes llevar la revolución solar en casa 12, una revolución solar con sol en casa 12, pedir ayuda siempre. Muy importante. Porque si no la sabes llevar, te destroza, ¿eh? Te destroza. ¿Por qué? Porque la casa 12 pide disolución. Es la casa de Piscis, pide la disolución. Pero la disolución de todo, de vínculos, de apegos, de cosas materiales, o sea, pide la total disolución para luego volver a entrar en un año en donde ya nada vuelve a ser lo mismo. Porque ya has hecho un trabajo de limpieza y de disolución tremendo, pero para poder llegar a eso cuesta muchísimo, porque estamos hablando muchas veces de cortar vínculos muy, muy cercanos o amigos muy, muy cercanos que no nos están aportando nada y que tiene que haber esa ruptura tanto con personas como con cosas. Tiene que haber esa ruptura. No se soporta más. Un sol en casa 12 habla de casa 12. Final de las casas para poder entrar metafóricamente en una revolución solar. Metafóricamente hablo también en casa 1, que es el inicio de nuevo. Aunque no cuadre después de la 12 la casa 1, no tiene por qué. Pero para poder entrar en esa casa 1, el inicio de todo, has de disolver y has de dejar atrás todo lo que no te hace bien. Por eso esa revolución solar en casa 12 es de las peores, si no la peor, que podéis tener. Y os lo digo por experiencia propia. O sea, hay que saber muy bien leer esa revolución solar, porque si no, mirad lo que pasa. Mirad lo que pasa. Y no digo que a todo el mundo le vaya a pasar, pero que lo paséis más mal de la cuenta, más mal de lo que toca, eso seguro, si no estáis asesorados, ¿vale? Entonces, sin más, chicos, hasta aquí hemos llegado con el análisis. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande. Gracias por estar. Si habéis llegado hasta aquí, darme un me gusta, suscribiros al canal. A mí me ayuda mucho. Y quería hacer este programa sobre todo para acompañar un poquito a esas personas que igual, pues, no están muy acompañadas en estas fechas tan importantes y quería acompañarles yo.
¿vale? Quería acompañarles yo y estar con vosotros yo. Y así pues estamos entretenidos, ¿no? Y vamos aprendiendo un poquito y además pues nos entretenemos, ¿no? Con las batallitas del Ángela. Con las batallitas del Ángel. Bueno, que tengáis una muy buena entrada de año. Acordaros iba a decir acordaros de entrar con el pie derecho, pero estas son supersticiones. Esto no, no, igual que comerte las uvas, igual que hacemos aquí en Europa o en España. Bueno, que si no te las comes te da mala suerte, no sé qué. Yo ha habido años que no me las he podido comer y la verdad, sinceramente, pues no me pasa nada. Sinceramente, no pasa nada. Son supersticiones. Pero sí que tengáis una feliz noche vieja, un año nuevo bonito, que este nuevo año que entra del calendario gregoriano, vuelvo a repetir, sea un año lleno de bendiciones para todos y de cambios importantes que falta hace. Falta hace. Hay demasiadas carencias, todo está carísimo, la cesta de la compra en todos los sitios está, en todos los países está carísima. Es tremendo lo que están haciendo, ¿vale? Los cambios que están habiendo. El tema de la inmigración es tremendo lo que se está haciendo, ¿vale? También la inmigración masiva que puede llegar a países, ¿no? Pero ¿por qué llega inmigración masiva a países? Porque en su país no tienen nada que hacer, no tienen nada. Y yo en estas fechas me acuerdo mucho, ya lo dije en otro vídeo, me acuerdo mucho de las personas que viven al día y que se preocupan de lo que van a comer en el día y al día siguiente Dios dirá. Eso no debería existir en el siglo en el que estamos. Eso no debería de pasar. Y pasa, pasa. Eso y cosas peores, muchísimo peores. Así que yo es lo único que pido, que no haya carencias para nadie y, pero no solo eh, comidas económicas, sino carencias también afectivas, que no haya carencias de ningún tipo. Y si las hay, eh, que sepamos llevarlo. Y si este vídeo ha servido para que te sientas un poco más acompañada o acompañado, me alegro mucho, de verdad, me alegro muchísimo. Lo he hecho por eso. Así que no cuesta nada darme un me gusta, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y ninguna batallita de la Ángela. Así que sin más, besitos muy grandes, bendiciones y nos vemos ya así el año que viene. Muchas gracias y feliz 2026 para todos. Besitos.